Responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 24 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir. Terminando la semana, un motín en la Policía Municipal José Antonio Páez, ubicada en Acarigua, dejó 23 internos fallecidos y 14 efectivos policiales heridos producto de la explosión de un artefacto en el interior del recinto. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Trascendió un video en redes sociales de un interno fuertemente armado con una pistola y una granada en la mano. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién permitió el ingreso de este armamento? Sobre la inversión de 50 millones de euros para la confección de uniformes militares y 6 millones de euros para la compra de armas, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, lamentó la desconexión absoluta de Nicolás Maduro y su equipo luego de la muerte de un paciente en el Hospital JM de Los Ríos por falta de insumos médicos. Lo comentaremos también a lo largo de la jornada. Varios datos. Trinidad y Tobago deportará venezolanos en condición de ilegales, según lo anunció el primer ministro Kate Rowley. Está claro que, le importa muy poco, esto lo decimos a título personal, a las autoridades trinitarias, la recomendación que hizo ACNUR, el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados ante la crisis humanitaria que afecta a nuestro país. Y el servicio de encomiendas DHL suspendió todos sus servicios en Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el periodista Daniel Guillermo Colina. Es periodista especializado en sucesos y otros temas. Él tiene detalles de lo ocurrido el día de hoy. Además, formó parte de esta casa de Radio Caracas Radio. Daniel Guillermo, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, a ti y a tu audiencia y a todos los que sintonizan nuestra casa RCR, más comprometida que nunca con Venezuela. Así es, Daniel Guillermo. ¿Qué detalles puedes compartir con nosotros en torno a lo ocurrido en esta sede policial ubicada en Acarigua? Hasta hace algunas horas se hablaba de 23 internos fallecidos producto de la explosión de un artefacto en el interior del recinto. Te escuchamos. Bueno, María Alejandra, es triste lo que está ocurriendo en los centros, en los calabozos de los diferentes centros de coordinaciones policiales en el país. Hoy le tocó el turno a este centro de coordinación policial número 2, ubicado en el municipio Páez, específicamente, ahí en Acarigua, en el estado portuguesa, donde un motín dejó el lamentable saldo de 25 privados de libertad fallecidos, y hasta las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana, teníamos 11 funcionarios heridos. Pero este problema ya venía suscitándose producto del mismo hacinamiento. La población de los privados de libertad que hay en este centro de coordinación policial eran unas 544 personas, o sea, unos 540 detenidos, quienes ya en un primer momento hubo una reunión entre las autoridades del centro de coordinación policial a petición del gobernador del estado de Portuguesa, donde el petitorio de los reos eran nada más y nada menos que cambiaran al director del centro de coordinación policial, que les permitieran una pernocta cada 15 días, una visita cada 15 días con pernocta, e inclusive que dejaran pasar material de construcción para realizar una piscina en el centro de coordinación policial y que le permitieran el ingreso de chismo, cigarro, bebida alcohólica, entre otras cosas que realmente pues está fuera del margen de la ley. ¿Qué es lo que sucede? Ayer en horas de la noche comienza un motín. De hecho hay una grabación de uno de los privados de libertad que la conocimos a través de la publicación del director de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio, el doctor Zair Mundaray, donde esta persona inclusive hace alarde
y amenaza con que y señala a una de las fiscales del Ministerio Público, donde se incursiona la policía, pues él iba a detonar las granadas. Efectivamente, en ese proceso hubo un enfrentamiento armado entre los privados de libertad y los cuerpos de seguridad que participaron en la incursión de este centro de coordinación, donde hay funcionarios de la propia Policía Estatal de Portuguesa y también de la Policía Nacional Bolivariana y del FAE, cuando hubo el ingreso, la irrupción para restablecer el orden dentro del Centro de Coordinación Policial, pues lamentablemente hubo este saldo porque hubo varios heridos, están los hoyos oxisos, y todo fue producto tanto de intercambio de disparos como de las esquirlas, producto de los estallidos de las granadas. Daniel Guillermo, tenemos este sonido, esta grabación publicada en redes sociales de este interno fuertemente armado, lo que podemos ver, una pistola y una granada en compañía de la visita. Vamos a escuchar lo que él decía antes de que ocurrieran estos hechos. Yo quisiera tu comentario. Por favor, y les hablamos para que por favor cese el fuego. Mire, doctora Raquel, le voy a hablar claro por aquí, esa es mentira. Para que adentro no se me van a meter porque estoy dispuesto a morirme y a estallar con cualquier bruja que se venga. Oye, doctora, le voy a hablar claro, por aquí queremos la paz y la tranquilidad. Oye, doctora, para que esté clara. Es la vida de nosotros y la vida de las visitas que tenemos por aquí. Estoy hablando claro que estamos apoderados de la visita y bueno, no queremos en nadie, lo que queremos es la paz y bueno, le voy a hablar claro para que pase este video para que se lo muestres a López. Ayúdanos a conseguir el diálogo, por favor. Daniel Guillermo, ¿qué puedes comentarnos al respecto? Hemos leído que estas personas, hablo de la visita, los familiares, pernoctaban en este centro policial. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, sí, pernoctaban, de hecho ahí lo estaban viendo, y como te digo, ellos el 16 de mayo, en una reunión que sostuvieron, pues dentro de las peticiones estaba de que no le revisaran las comidas, de que eliminaran el servicio de garita, que le permitieran materiales para construcción de piscina, el pase de chimó, cigarrillos, bebidas alcohólicas, y pernocta cada 15 días, o sea, de la visita, ¿no? O sea, una cosa que está totalmente al margen de la ley. Ahora, lo que yo veo delicado, María Alejandra, es que esto es un hecho que sucede previo a otro acontecimiento que ocurrió en Lara, en la policía del estado Lara, donde se fugan unos detenidos, se fugan unos reos, y en vez del proceso de recaptura, lo que hay es abatido. Lamentablemente, esto es un problema del Estado venezolano, porque no ha habido la construcción de nuevos centros penitenciarios, de nuevos centros de reclusiones. Recordemos que la sala de aprehensiones o los calabozos de las policías estatales y municipales es para que máximo los privados de libertad permanecieran 3 días, producto de que ellos son detenidos en flagrancia y tienen 3 días para ser presentados en los tribunales penales correspondientes de cada jurisdicción. ¿Qué es lo que ocurre? Que como anteriormente los jueces, de una vez al ser presentado este sospechoso o este imputado en flagrancia, el juez determinaba directamente cuál era el sitio de reclusión. Con la llegada o con la instauración del Ministerio del Servicio Penitenciario, pues ahora el Ministerio, muy al margen de la ley, asume la competencia de decidir a qué sitio de reclusión mandan a cada privado, y excusándose en que a veces no había el traslado o los vehículos para poder trasladar al reo, por ejemplo, si le daban sitio de reclusión el Rodeo y tenían que presentarlo en Caracas, por ejemplo, entonces ¿cómo realizaban ese traslado? O sea, realmente es un problema que tiene el Estado, que ha desatendido, que no se han construido nuevos centros de reclusión, y el hacinamiento que sigue habiendo en los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Daniel Guillermo, la responsabilidad de estos hechos, lamentablemente no es la primera vez que nos toca hablar de la muerte de internos en estas condiciones, además en un centro policial. Te escuchamos. Sí, bueno, no es la primera vez, y como te digo, es cuestión de poner la lupa, como te digo, por lo que ocurrió hace una semana en Lara, lo que ocurre ahora en este calabozo, que pareciera
que en vez de actuar de otra manera, independientemente también lo otro complicado es cómo entran esas armas, cómo entra una granada, cómo se consiguen cuando el Estado a través de la ley la ley para el control de armas y municiones se reserva todo lo que tiene que ver con la entrega, realización, elaboración, expendio de las municiones. Es el Estado venezolano a través de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, ¿cómo estas municiones, cómo estas granadas ingresan a un calabozo de una policía estatal, por ejemplo? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Obviamente es responsabilidad desde el funcionario policial hasta el gobernador, hasta la ministra del Servicio Penitenciario, hasta el propio presidente de la República y hasta la propia Fuerza Armada Nacional. Sobre el tema del hacinamiento, Daniel Guillermo, también leímos información al respecto. 23, 25 privados de libertad. Pero ¿y si hubiese estado la visita, María Alejandra, y hubiese incursionado la policía como lo hizo y se forma esa balacera, y si hay niños dentro del penal, ¿qué hubiese pasado? O sea, ya de por sí es una tragedia. O sea, 23 personas muertas producto de un enfrentamiento con la policía. Y otra cosa, ¿cuánto tiempo hubo de diálogo? ¿Dónde está el mecanismo de persuasión? ¿Dónde está el mecanismo de vamos a preservar la vida, de los derechos humanos? Por más que sean delincuentes, ¿cuáles fueron los recursos que se agotaron? Sería muy bueno que la fiscal superior del Estado portuguesa o el señor que se hace llamar fiscal general de la República, ¿ok?, qué declaración o qué información podría dar sobre lo que aconteció en Portuguesa. Te preguntaba, Daniel Guillermo, acerca del hacinamiento. Hemos leído información al respecto que puedes compartir con nosotros. Tampoco es nuevo, pero está ocurriendo que las sedes policiales se llenan de internos porque ya prácticamente no hay espacio en las cárceles que existen en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, precisamente eso es violatorio a los derechos humanos. Y me gustaría saber también dónde está la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público actual. ¿Cuáles son los informes que ellos tienen y la visita que han realizado a las diferentes salas de aprehensiones de los diferentes cuerpos de seguridad municipal y estatal? Porque como bien te explicaba, o sea, esos centros o esas salas de aprehensiones fueron realizadas para determinado número de personas y para que permanecieran un máximo de 3 días, que es un máximo desde que el sujeto es capturado en flagrancia y es presentado ante un tribunal penal. Y ahí mismo se le dicta la decisión, si se priva de libertad o sencillamente se le da una medida menos gravosa. Entonces, al no haber inversión en lo que es el tema penitenciario, a no haber inversión por parte de los gobiernos estatales y municipales de fortalecer o de ampliar el tema de las salas de aprehensiones, pues viene este problema de hacinamiento. Pero es que además es un problema porque no hay camas, no hay comida, está el problema de la insalubridad, de la atención médica, independientemente de que el preso sea o la persona sea aprendida por haber cometido delito. Pero es que yo creo que ya el Estado se está poniendo en evidencia de su incapacidad. Fíjate lo que pasó en hace días también en la División contra Extorsión y Secuestro ubicada en El Hatillo, ¿ok? El retardo procesal también es influyente en todo este tema del hacinamiento, porque si de repente le toca audiencia a un privado de libertad, no se realiza porque el cuerpo de seguridad a lo mejor no tiene patrullas o no tiene unidades para realizar el traslado o no tiene el personal para realizar el traslado, pues sigue habiendo un proceso y va a continuar el hacinamiento por estos múltiples factores que no son atendidos por el Estado venezolano. Y cuando me refiero al Estado venezolano, me refiero tanto a nivel central, a nivel del Ejecutivo, a nivel del Ejecutivo regional y al nivel del Ejecutivo municipal. Finalmente te preguntaría, Daniel Guillermo, Javier Ignacio Mayorga, periodista especializado en la fuente de sucesos, él dice que el líder de presos, el PRAN, Wilfredo Ramos, murió cuando comenzó la intervención, pero antes él arrojó la granada. ¿Se conoce si es la persona que graba el video, que aparece no con una, me parece que con 2? Estoy viendo otra vez las imágenes. Exactamente, fue Wilfredo José Ramos Ferrer. Él fue el que originó todo lo que es lo que fue el enfrentamiento. Él es el mismo que activó la granada y la arrojó y fue lo que empezó a provocar
todo este enfrentamiento. Evidentemente, como ellos lo llaman líderes negativos, que no es ni líder negativo ni plan, porque esos son un lenguaje utilizado y impuesto, quién sabe, hasta si por el mismo ejecutivo en materia penitenciaria. Efectivamente, él es uno de los 25 fallecidos en esta reyerta carcelaria. Y además era uno de los que había encabezado, los que había solicitado la reunión que te mencioné, que se llevó a cabo el 16 de mayo, además por instrucciones del propio gobernador del estado portuguesa y del propio comisionado jefe, Oscar Ángel Valero, quien es el secretario de Seguridad, y también bajo la directriz del propio director de la policía, que es el comisario general Manuel Ramos. Lo cierto es, Daniel Guillermo, que el enfrentamiento comenzó con la visita adentro, por las imágenes que pudimos ver, ¿correcto? Sí, lo que hay que determinar bien si este video que publicó el doctor Mundaray en su red social, que este video habría sido unos días antes, ¿no? Es posible que haya sido unos días antes y que se tomaran quizás ciertas medidas, porque si no, lamentablemente esta visita o estas mujeres, por ejemplo, hubiesen sido una de las personas fallecidas el día de hoy. Hay que determinar, hay que hacer la experticia realmente de cuándo fue el video, pero seguro el video fue un detonante también para que los cuerpos de seguridad actuaran. Que también, no se puede echarle la culpa a los cuerpos de seguridad por actuar, porque indudablemente un preso, una persona que está privada de libertad no es una persona para estar exigiendo condiciones que estén por encima de sus derechos humanos. Entonces, presumo o podría presumirse que ante también mantener el control de los calabozos y al mantener esa actitud hostil, pues llevaron a que los cuerpos de seguridad actuaran. Sin embargo, también es lo que te digo, cómo fue esa actuación, se agotaron todos los medios, se agotaron todos los recursos, se agotó todo el diálogo para dejar 23 personas fallecidas, 25 reclusos fallecidos. Y lo otro es lo que te digo, determinar responsabilidades, cómo ingresan las armas y cómo ingresan granadas a un centro de coordinación policial de una gobernación que está bajo la más de 20 personas asesinadas. Tú me corregirás si me equivoco, Daniel Guillermo. Sí, no, efectivamente, eso es un homicidio. Eso es un homicidio, porque además hay que determinar si exactamente, es lo que te digo, viene ahora todo lo que tiene que ver con las pesquisas a nivel del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, porque habría que determinar la trayectoria balística, las explosiones de las esquirlas, quién murió por las esquirlas en las granadas, quién murió por impactos de bala, en qué dirección estaba en el proyectil. O sea, es lo que te digo, hay que realizar una investigación completa y hay que determinar responsabilidades inequívocamente. Gracias por atendernos, como siempre, acompañarnos. Daniel Guillermo Colina es periodista, también es abogado. Él formó parte del equipo de Radio Caracas Radio, ofreciendo detalles acerca de lo ocurrido el día de hoy en esta comandancia de la Policía Municipal José Antonio Páez, ubicada en Acarigua. Más de 20 fallecidos, 14 heridos, producto de la explosión de un artefacto en el interior del recinto. Tantas preguntas acerca de lo que ocurre en los recintos carcelarios en nuestro país. A esta hora hacemos una pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo,
2 maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras, así como Trinidad y Tobago anuncia que va a expulsar a los venezolanos que han ingresado a la isla de manera ilegal. Hoy el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que va a plantear una visa humanitaria para los refugiados de nuestro país tras la salida de su nación de UNASUR, y esto estaría planteado en los siguientes términos. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este viernes que cuando concluya la tramitación de la salida de su país de UNASUR, propondrá el requisito de un visado a los venezolanos para garantizar una migración ordenada. Y esto tiene que ver con un visado humanitario. Habrá que ver en qué términos se establece, si esto significa no un obstáculo para los ciudadanos que huyen de la crisis en Venezuela. Para conversar acerca justamente de la crisis humanitaria, pero en materia de salud, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, el doctor Uniades Urbina. Él fue jefe, director del Hospital JM de Los Ríos. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por el contacto. Mucho interés de conversar con usted acerca de lo que ha ocurrido en este centro asistencial durante las últimas horas. Mientras nos tocaba dar la información sobre la muerte de un nuevo niño, un pequeñito que pierde la vida producto de la falta de insumos, casi al mismo tiempo Nicolás Maduro anunciaba el destino de más de 50 millones de euros para la elaboración de uniformes militares y la compra de armas de guerra en nuestro país. Quisiera un comentario de su parte al respecto. Lo escuchamos. Sí, lastimosamente esas son las noticias que solamente puede dar el gobierno, donde está dilapidando literalmente en uniformes que los compran en China o sabrá Dios dónde, armas, granadas, bombas lacrimógenas, tanquetas para reprimir a la población civil, porque aquí la delincuencia sigue campeando por los pueblos venezolanos. Aquí no hay nadie que se va a enfrentar, porque aquí no tenemos una fuerza armada preparada como para una guerra que ellos hablan. Eso es simplemente ganas de gastar dinero, y entonces viene la pregunta: ¿estamos bloqueados o no estamos bloqueados? Porque estamos bloqueados para comprar comida y alimentos, pero no están bloqueados el gobierno nacional para comprar uniformes para esa cuerda de zánganos que tenemos en las Fuerzas Armadas, que no hacen nada sino hacerlo, amedrentar a la población. Entonces ahí tú te das cuenta que esto que intenta decir, como ayer lo dijo el canciller, el famoso canciller venezolano, que este niño último labrador se murió porque el bloqueo. ¿Cuál bloqueo? Si están gastando dinero y dilapidando dinero en armas y uniformes para esta poca gente que tenemos como Fuerza Nacional. Entonces, para que la gente entienda que ese famoso bloqueo es mentira, son bloqueos para las cuentas de la cuerda de corruptos que están en el gobierno, pero no la nación venezolana. Doctor, tenemos el testimonio de la madre de Robert Redondo, este pequeñito de 7 años que muere producto de la falta de insumos. Ella se refería justamente a este tema. La escuchamos y yo quisiera su comentario. Muy bien. Y ya la torre está en decadencia. Tú vas a los servicios viejos del hospital de niños y todo está por el piso. A mi hijo lo querían hospitalizar en la torre vieja del JM de Los Ríos. Yo me puse a pelear con el doctor porque no era el área para mi hijo. ¿Por qué? Porque hay zancudos. ¿Y por qué? Porque después de 30 días de yo estar ahí, mi hijo podía regresar al hospital con un dengue. ¿Ves? Y no es justo, porque eso no es culpa del bloqueo, eso es culpa de ellos mismos por su negligencia, por su falta de conciencia. Es culpa de ellos mismos. No es culpa de los bloqueos que le tengan.
Bueno, declaraciones de la madre de este pequeñito, quien solía decir, por cierto, como recuerda efecto Cocuyo, no quiero morir, quiero crecer. Doctor, su comentario. Sí, señor, es muy triste y la mamá está clara, porque se dan cuenta que el deterioro de esta emergencia humanitaria compleja, que es realmente lo que sucede en el país más allá de una crisis, ellas están claras de que han visto el deterioro en estos 10 años. Si el bloqueo que esta gente habla tiene máximo 2-3 años, la salud viene en caída limpia desde hace aproximadamente 10 años, María Alejandra, y se ha agudizado en estos últimos 5 años. Es así como tenemos, que entonces ya teníamos 28, se han muerto 2 niñitos esperando el traslado a Italia, y ya llegaron 2 niños más candidatos a trasplante, volvemos a tener 30 niños en la lista. El asunto es que se van a seguir sumando porque este gobierno no decide, no toma realmente en cuenta el sufrimiento de estos niños, de esta familia, que necesitan urgentemente ser trasladados. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela los 2 centros que hacían trasplantes, o sea, aquí se suspendió no se puede hacer porque aquí se suspendió hace 3 años el Sistema Nacional de Procura y Donación de Órganos, ni riñón, ni córnea, ni hígado, y estos niños además que tenemos en la lista del Hospital de Niños no tienen un donante compatible en su familia, tiene que hacer afuera, porque afuera si hay bancos de este tipo de médula que pueden darle es lo que se llama un trasplante halógeno de otra persona para estos niños, y entonces se asuma un grave problema, María Alejandra, porque si bien el gobierno venezolano tiene una deuda con el gobierno italiano por los trasplantes previos, hay gente de buena voluntad solidaria en Venezuela y en el extranjero, las empresas, que dicen, bueno, nosotros ponemos el dinero para que esta gente vaya y se haga el trasplante, pero el problema es que las mamás tampoco tienen pasaporte, y menos tienen pasaporte los niños, cuando debería darse unos pasaportes por razón humanitaria express para que esta gente pueda utilizar el dinero que le está aportando la empresa privada para hacer el trasplante, pero entonces los mandan a que se metan en la página web, a hacer la cita, y eso puede pasar toda una vida, porque ni nosotros que tenemos internet, a veces en la casa podemos hacerlo, en el Hospital de Niños no hay internet para que los familiares se metan mientras están pernoctando allí. 2 inquietudes, doctor Urbina. La señora Geraldine Labrador, que escuchamos hace algunos minutos, ella decía que la habían enviado a otro edificio, ella se negó por las condiciones en las que se encuentra. Quisiera su comentario en torno a este tema. Ella decía, bueno, si llevábamos a mi hijo allí, sencillamente lo iban a picar los zancudos. Y en segundo lugar, hablamos de 30 niños hace algunas semanas que están en una condición similar. La pregunta que yo le hago, si no se toman medidas, ¿es posible que corran la misma suerte? ¿Qué puede decirnos? Claro, María Alejandra, porque su problema es que la médula ósea, que es la que produce los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas para mantener el sistema del organismo funcionando, esos niños con las leucemias terminan en aplasia medular, o sea, la médula se frena, no produce nada y tienen que depender, así como los niños con problemas renales de diálisis, tienen que depender de transfusiones sanguíneas, transfusiones de los diferentes componentes sanguíneos. Entonces, si no le damos la solución, esos niños terminan falleciendo porque son unos niños que están debilitados, hay que mantenerlos con antibióticos, ponerles la quimioterapia, que tampoco hay los antibióticos completos en el hospital, tampoco están las quimioterapias completas, entonces estamos sometiendo a esta familia a un sufrimiento innecesario porque tampoco se termina de dotar los hospitales como debe ser. Y lo que dice la mamá de los servicios del hospital es cierto, porque hay una torre que llamamos la torre de aislamiento, donde se le hizo un maquillaje, pero bueno, algo se funcionó y está un poco más aceptable. La torre original de hospitalización, eso da tristeza, las mamás duermen en el suelo, hay un solo baño para todos los pacientes adultos y las mamás adultas y los niños, cuando debería haber baños para niños, baños para niñas, para adultos, entonces ahí se va, en el único baño que funciona, bajan de los otros pisos a bañarse y por supuesto eso trae mayor contaminación. No hay ventanas que estén funcionando adecuadamente, por supuesto eso es una cantidad de zancudo. ¿Y cuánto vale hoy día un insecticida? Vale 30.000, 40.000 bolívares que la mamá no los tiene porque la mayoría son gente pobre, por eso están en el hospital, que vienen del interior, que no conocen la ciudad, además tienen que comprar comida, además tienen que comprar los medicamentos, además tienen que salir del hospital a zanquear donde se les consiguió una rebaja o una exoneración de los exámenes porque tampoco hay reactivos en el hospital. Entonces la mamá tiene razón, o sea, lo van a poner en estas condiciones de minusvalía que tiene en el peor área del hospital, entonces tiene que ella luchar por los derechos de su niño, ya que el Estado venezolano no defiende los derechos ni respeta los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Doctor Uniades Urbina, con 56 millones de dólares, ¿podríamos o se podría atender a estos 30 pequeñitos? Por lo menos una buena parte, porque se suspendió el programa en Italia, porque el gobierno venezolano debe 9 millones de euros. 9 millones de euros para esta gente que ha derivado el dinero para cuentas personales, muchos de ellos, dicho por ellos mismos, entre otros el general Rotondaro, oye, pudieras pagar la deuda y reactivar el convenio, y bueno, te vuelvo a pagar a plazo. O sea, pudieras tener el pago por lo menos de 4 grupos de niños, pero prefieren gastarlo en esta gente que lo que está es comiendo, que son unos parásitos del Estado venezolano, porque aquí la Fuerza Nacional lo único que sirve es para amedrentar y matar gente cuando vamos a la calle a clamar por la libertad de este país. Doctor Uniades Urbina, gracias por atendernos, acompañarnos, médico, pediatra, intensivista, fue jefe de urgencias, además exdirector del Hospital de Niños JM de Los Ríos, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, expresando opinión, análisis y compartiendo información acerca de este caso tan doloroso de otro pequeñito que muere producto de la falta de insumos en nuestro país. En tanto, bueno, se nos informa que se van a destinar más de 50 millones de euros para la compra de uniformes militares y también de armas de fuego. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Leandro Aristeguieta, el guardián de nuestra flora. El guardián de nuestra flora. Así será recordado el doctor Aristeguieta, destacado botánico y conservacionista venezolano, a quien debemos muchas de las áreas verdes que hoy rodean la ciudad de Caracas. Leandro Aristeguieta nació en 1923 en el estado Bolívar. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Central de Venezuela en 1950. Allí se interesó por el estudio de las plantas y se incorporó al recién fundado Instituto Botánico en el Jardín Botánico de Caracas. Fue docente en el Instituto Pedagógico de Caracas y en la UCB, donde obtuvo su título de doctor. El doctor Aristeguieta describió numerosas especies de plantas nuevas para la ciencia, pero su mayor interés estaba en cómo incorporar las plantas autóctonas de Venezuela como elementos ornamentales en el paisaje urbano. No en vano, fue asesor botánico del arquitecto paisajista Roberto Burle Marx en el diseño del Parque Generalísimo Francisco de Miranda.
mejor conocido como el Parque del Este. El doctor Aristeguieta fue también una pieza clave en la preservación de algunas áreas verdes en los alrededores de Caracas. Por ejemplo, el Bosque de la Virgen en los Guayabitos y los Morros de la Guairita. El doctor Aristeguieta recibió el Premio Nacional de Conservación en 1974, la Orden Henri Pittier y el título de doctor honoris causa de la Universidad de Carabobo. Fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 2001 y 2003 e individuo de número hasta su fallecimiento en 2012. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. Cuando hablamos de economía, pensamos en grandes cifras, en inflación, escasez, productividad. Sin embargo, en RCR todos los sábados a las 8 de la mañana le enseñamos que hay otra vía. Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso abordan la economía para que usted entienda cómo le afecta en su cotidianidad. La otra vía. Hablamos no solo de las grandes cifras, sino también de las pequeñas, de las que afectan a su bolsillo. La otra vía, los sábados a las 8 de la mañana por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y estos días hemos compartido con ustedes el tema de la escasez de gasolina en nuestro país, la nación con mayores reservas de petróleo del mundo. A esta situación se suma la caída, el desplome de la producción de crudo en Venezuela. De hecho, el profesor Francisco Monaldi, quien conoce perfectamente este sector en nuestro país, él está en los Estados Unidos, decía que las exportaciones petroleras de Venezuela parecen haber colapsado en lo que va de mayo a 600.000 barriles de crudo diarios. En abril se habían mantenido estables cercanas a 900.000. A este nivel no están generando casi caja. Para hablar acerca de este tema y lo que podemos esperar, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Omar Lugo es periodista especializado en el área económica, es director de elestimulo.com. Omar, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Omar, ¿me escuchas? Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. Saludos a los oyentes. ¿Me oyen bien? Perfectamente. 1.000.000 de gracias por atendernos. Te pediría una primera valoración, Omar, acerca de lo que está ocurriendo con la industria, el colapso, el desplome en la producción petrolera y la escasez de gasolina en buena parte de nuestro país. ¿Te escuchamos? Así es, buena parte del país, excepto Caracas, que se ha convertido en un oasis, una isla que por razones políticas y estratégicas ha sido preservada de la escasez general de combustibles, de electricidad, de gas. Y no diría preservada, pero por lo menos no vive la gravedad del problema, como sí se ha reportado en ciudades importantes como Maracaibo, Barquisimeto, en el estado portuguesa también, casi en Guayana, porque todo el resto del país sufre el grave problema de la escasez e inclusive precios dolarizados. Hemos recibido reportes que en Barquisimeto están cobrando $10, por ejemplo, por pasar a las personas en la cola.
y hacerlas llegar antes de las tantas horas de recorrido en la cola. Perdón, lo que ocurre acá, ya lo que hemos reportado en este espacio, María Alejandra, es el colapso de la industria petrolera, un colapso que viene acumulándose desde varios años y que ha hecho explosión este año. No se debe, al contrario de lo que es la retórica oficial, frente a la... Si perdimos comunicación, esto tiene que ver con la situación de los servicios públicos, bueno, el colapso general. Por esta razón, cuando hablan de Venezuela en el exterior, se refieren a un Estado fallido que es incapaz de ofrecer ni siquiera servicios básicos como electricidad, agua potable y ahora tampoco gasolina en un país productor de petróleo, miembro de la OPEP con las mayores reservas del mundo. Y efectivamente, como decía Omar, vamos a tratar de restablecer el contacto con él. Esto no ha ocurrido de un día para otro. En principio, la gasolina en nuestro país, lo que no pasa en ninguna parte del mundo, es regalada. Como decía hace algunos días Francisco Faraco, es imposible que usted mantenga un negocio en el tiempo, en las actuales circunstancias. Pero desde el año 2002, cuando el expresidente Chávez decidió echar a más de 20.000 profesionales de la principal industria de nuestro país, comenzó esta tragedia. Allí, en ese momento, comenzó a escribirse esta tragedia que nos ha llevado a la actual situación. Y esto hay que sumar el desplome ahora de la producción petrolera, afectada, entre otras cosas, por la falta de electricidad. Omar, decíamos que el pecado original, sin duda alguna, fue la decisión del expresidente Chávez de votar, de echar de PDVSA a 20.000 profesionales en el año 2002, 2003. ¿Qué puedes comentarnos? Claro, fue el pecado original de todo esto que llevó a que la ineficiencia se acumulara en PDVSA. Pusieron personas a encargos importantes solamente porque tenían uniformes militares. Hay una creencia dentro del chavismo al pretender que el uniforme militar te acredita para cargos de alta gerencia. Por eso tenemos unos 2.000 generales, muchos de ellos administrando empresas que están todas quebradas. En PDVSA pasó algo similar, se privilegió la llamada fidelidad a la supuesta revolución bolivariana por encima del conocimiento y la capacidad de las personas. Eso puede más o menos durar en una empresa menos delicada, un almacén, digamos, un cuartel, pero en una empresa de tecnología de alta, de punta, de avanzada y de alta precisión, no puedes pretender que las cosas van a suceder solamente porque tú ordenes. Y eso es lo que pasó y estamos pagando en Venezuela. Ahí todos sabemos miles de técnicos y de expertos, ingenieros repartidos por el mundo, contribuyendo al boom petrolero de otras naciones como Brasil, Argentina y Colombia, mientras que en Venezuela tenemos una carencia enorme. Pero María Alejandra, ahí después que quebraron a PDVSA, porque técnicamente es una empresa quebrada, se dificultó mantener los sueldos, mantener las bolsas de comida y las líneas de electrodomésticos, todas estas cosas que se usaban para mantener al personal. Y mucha de esta gente se terminó yendo del país, como se fueron de Corpoelec también, por cierto, y eso explica cómo el recurso humano no está en posiciones que son determinantes y muy necesarias, como es en la industria petrolera. Pero es que además, Omar, si me permite, y perdón que te interrumpa, pusieron a la principal industria de nuestro país a hacer prácticamente de todo, a fabricar casas, a importar comida, que finalmente se pudrió, a hacerlo todo y dejando de lado el objetivo fundamental, que era producir petróleo en Venezuela. Quisiera tu comentario. Sí, yo me recuerdo, yo dirigía el periódico El Mundo en esa época cuando a través de la gestión de Rafael Ramírez se lanzaron las órdenes supremas de que PDVSA tendría que actuar al servicio del PSV, del Partido Chavista, para las elecciones, y que tenía que todo el personal cuadrarse, como dice en términos militares, en función de esa orden. PDVSA se convirtió en un agente político de propaganda y de gestión del populismo, y hemos visto lo que pasó. Hay un hecho fundamental en toda esta historia. La mayor prueba de que estamos hablando es
de mala gestión, de corrupción, de pésima gerencia, es que hasta este año estamos dependiendo de la gasolina importada de Estados Unidos, algo de lo cual hemos hablado aquí. Esa gasolina que llegó, según mis cálculos, sobre la base de datos del Departamento de Energía de Estados Unidos, de la Agencia de Información Energética, llegó a ser 250,000 barriles por día el año pasado hasta noviembre, María Alejandra. Esa es la referencia puntual más reciente. Es una millonada que se estaba pagando en esa gasolina y precursores para hacer gasolina que debido a las sanciones ahora no pueden llegar a Venezuela, pero no hay capacidad instalada propia. Este país se había convertido en un exportador neto de crudo, cuando en los 20 años anteriores había llegado a exportar hasta 1.200.000 litros de gasolina. Inclusive el parque de refino de Paraguaná era el más grande del mundo, fue superado por una instalación en Arabia Saudita. Tenía capacidad para procesar 900,000 barriles por día. Eso es una cantidad de petróleo, para que tengas una idea, la mitad de lo que produce Brasil hoy. Eso significaba para un país como Venezuela, que era una potencia energética, vender su petróleo a un valor agregado mayor, precios de realización más altos, en vez de vender simplemente petróleo. Es como que tú siembres, en vez de vender jojoto, vendas la cachapita con el queso y todo. Obviamente vas a tener un mayor dividendo por tu producto. Pero Venezuela se convirtió otra vez en exportador neto de petróleo bruto y le importaba a Estados Unidos estas gasolinas. Y por cierto, también importaba para las refinerías de Curazao y Aruba y las terminales en Bonaire, donde almacenaban crudo de Estados Unidos. Esta relación estrecha se mantuvo pese a la retórica chavista, que hablaban del imperio mismo y de los enemigos de la patria. Como vemos, todo era una gran mentira y se descubrió cuando Estados Unidos dejó de enviar hace pocos meses esta gasolina, María Alejandra. Pero es que además, Omar, el capítulo de la producción requiere una mención aparte. Es decir, el dinero de PDVSA sirvió para regalarlo al mundo entero, incluyendo a los países de Petrocaribe que hoy no quieren a venezolanos en su territorio, y para pagar, lealtades como la de este ex embajador que no sabe nada de petróleo y cobraba 400 euros por hora. Para recibir recursos ilegales de PDVSA. Es decir, la mesa estaba servida lamentablemente para un colapso como el que está viviendo hoy Venezuela. Quisiera tu comentario. Sí, es que el chavismo se comportó como una persona que se gana la lotería y se la rumbió los reales en fiesta permanente en el condominio, en el vecindario, invitando y derrochando, y después cuando se quedó sin plata nadie lo quiere. Eso es lo que le pasa al chavismo ahora, está rajuñando por allí, intentando aparentar que mantiene un nivel de vida, pero no es así. Estos acuerdos con Petrocaribe en efecto significaron una erogación enorme y sigue manteniéndose hacia Cuba, como hablábamos el otro día, que es una plata que hace falta acá. La gran ficción, la gran farsa de todo este proceso se demuestra en el hecho de que para el año 2012 ellos habían prometido en el plan Siembra Petrolera producir 6 millones de barriles de petróleo. 6 millones, es decir, 6 veces la producción actual en este año 2019. Cuando lo ves desde ese punto de vista, sabes que fue un gran fraude histórico. Yo recuerdo, yo vivía en el exterior como corresponsal y cada vez que llegaba Hugo Chávez a cualquier país, venía firmando acuerdos supuestamente para construir refinerías nuevas. Si eso hubiera sido, si todos esos planes se hubieran llevado a cabo, Venezuela estaría procesando al menos 6 millones de barriles de petróleo por fuera, solamente en asociación con esos países. Era un show, era una gran farsa y mucha gente se lo terminó comprando y ahora estamos viendo cómo la potencia petrolera de América Latina se ha quedado en el cascarón para desgracia de los 30 millones de venezolanos, los que están dentro y fuera del país, María Alejandra. Finalmente, Omar, ¿qué podemos esperar en el corto plazo? Porque todo parece indicar que el país finalmente se va a paralizar, sin gasolina, sin electricidad, sin servicios básicos. Quisiera tu comentario. Y por cierto, hay advertencias creíbles de personas del agro, de FEDEAGRO, de FEDENAGA, acerca del impacto que va a ocurrir en la distribución de alimentos por este problema de la gasolina. Tú lo ves en los Andes, los camioncitos estos que llegan a Caracas y a otras grandes ciudades con alimentos van a tener más dificultades
se va a quebrar la cadena de distribución, porque el problema, en Caracas está atenuado, pero los estados que abastecen a las grandes metrópolis, para los próximos meses esto se va a agravar. Hoy conversé brevemente con Alejandro Guisanti, por cierto, quien estaba señalando una caída enorme, puntual, en mayo de las exportaciones venezolanas, y también se prevé que esto no sea solamente este mes, que se mantendrá la tendencia a la baja, y también en la producción. Venezuela está entrando ahora en una nueva fase, un nuevo ciclo de más pobreza y más precariedad, y esto lo puedo decir responsablemente, sin creer ni pretender que estoy causando zozobra. Son las evidencias las que nos llevan a pensar y a decir esto con toda responsabilidad, María Alejandra. Omar Lugo, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en el área económica, él es director del estímulo. Gracias. ¿Sí? Un abrazo muy grande, Omar. Director del estímulo.com, expresando opinión, análisis acerca de este tema, la gasolina, el petróleo y el legado. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Bombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.